Charla de reflexión, también de interpelación, de cuestionamiento para nosotros como católicos, con una breve oración. Si pueden, pónganse de pie, por favor. Esta oración que San Francisco de Asís hizo al inicio de su conversión y que algunos se saben de memoria, pero para los que no, por favor vayan siguiéndome. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. También saludamos con mucho gusto y les damos un saludo de paz y bien a los que a través de la transmisión de esta página oficial de la Procesión del Silencio de aquí el Templo de San Francisco de Asís del Cuecillo en León, nos están viendo no solamente aquí en León, sino en otras partes también de la República, que estuvieron preguntando si se iba a transmitir hoy esta charla y les dijimos que sí, y están conectándose también, que están viéndonos. Pues es un tema polémico el de la Santa Muerte, la mal llamada Santa Muerte, ¿verdad? Porque ni es santa y ni tampoco podemos tenerle devoción como si se tratara de una persona, porque no es una persona. La Santa Muerte es una condición, una muerte, perdón, es una condición, ¿sí?, de nuestro ser humano. Algo que nos sucede, que nos acontece, la muerte, no es una persona. Nosotros veneramos a las personas, ¿verdad?, como santas. No adoramos, al único que adoramos es a Dios. Y a los santos, empezando por la Virgen María, les veneramos y los tomamos como ejemplo del seguimiento de Jesús. Por eso los veneramos, ¿sí? Y pedimos su intercesión y aprendemos de su vida para nosotros también ser mejores seguidores de Jesús. Bien, así he titulado esta charla. Tuve la oportunidad de compartirla con muchos sacerdotes y frailes el año pasado y a principios de este año, porque me pidieron que preparara un material así sobre esto, y el título que me dieron fue algunos fenómenos actuales derivados de la piedad y o religiosidad popular que necesitan de evangelización. Entonces nosotros no solamente tenemos la liturgia, aunque la liturgia de la Iglesia es la oficial y lo más importante, entre ellos los sacramentos, no se diga la Eucaristía, ¿verdad? También nosotros manifestamos nuestra fe a través de otras acciones que no son de la liturgia, que no son los sacramentos. Por ejemplo, el rosario, un Via Crucis, una peregrinación, la procesión del silencio y tantas cosas que nosotros practicamos, pero que no son liturgia. Son, sí, expresiones de nuestra fe, de nuestra religión. Y aquí le pongo y o, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la piedad popular y otra cosa la religiosidad popular. Entendemos piedad popular por estas expresiones de nuestro pueblo que no son liturgia, pero de nuestro pueblo católico, ¿sí? Y estamos hablando, ya dije unos ejemplos: Via Crucis, rosario, la corona, la procesión del silencio, las peregrinaciones, nuestra devoción a algunos santos también, por ejemplo esta de San Judas, ¿sí?, de la medalla de San Benito, etcétera. Estas son expresiones de piedad popular. Y estas son propias
de la religión católica, de nosotros los católicos. En cambio, religiosidad popular pertenece a cualquier religión del ser humano del mundo. Todas las religiones de todo el mundo, de todas las culturas, tienen expresiones de religiosidad popular. Todos los pueblos tienen esta expresión. Por ejemplo, el satanismo, por ejemplo, esta llamada devoción a la Santa Muerte es una expresión no de la piedad popular católica, es de la religiosidad popular, sí, de la religión de cualquier pueblo, de cualquier cultura. Ahorita vamos a entender mejor esto, pero sí quería hacer esta diferencia, ¿no? Entonces, hay expresiones de nuestra fe que no son litúrgicas, pero que son válidas y que llamamos piedad popular de nosotros los católicos. Hay expresiones de la religiosidad popular que también nosotros los católicos u otros grupos religiosos pueden tener, y ambas pueden necesitar de evangelización, de purificación. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, así está el título: algunos fenómenos actuales derivados de la piedad y o religiosidad popular que necesitan de evangelización. Y en concreto, el culto a la Santa Muerte y el esoterismo. Lo voy a dejar de lado porque no nos alcanza el tiempo. En otra ocasión podemos ver esto del esoterismo. Pero en el marco de esta sociedad moderna que somos, y posmoderna le llaman los estudiosos, ¿no? Después del modernismo viene también otras expresiones propias de nuestra sociedad, de tanto aquí de nuestros pueblos, de su realidad y los desafíos pastorales para nosotros. Bueno, esto que pasa, como pulular, esta como explosión de expresiones religiosas, ¿qué retos nos ponen a nosotros los católicos? Porque hoy hay religiones así como en un supermercado, ¿no? Ahora vas a un supermercado y quieres comprar un jabón, pero ya no solamente existe una marca, ¿no? Te ponen ahí como 100 marcas y no sabes de cuál, que este es de coco, que este para las manos, que este para los pies, este para los ojos. Bueno, hay una tremenda cantidad de jabones, ¿no? De detergentes y todo esto, ¿no? Entonces ahora también de religiones existe lo mismo. Así como enciendes ahora tu televisión en cable o en Sky o en cualquier otro sistema de televisión, pues te ofrece infinidad de canales. Cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Los más grandes, pues nada más teníamos un canal o dos a lo más. No podíamos ver otra cosa, ¿no? Más que eso que pasaban. La televisora estatal y la privada, nada más teníamos. Dos opciones, nada más. Ahora no. Lo mismo sucede con la religión hoy. Este es un fenómeno de la posmodernidad. Entonces, en este contexto, quiero presentarles este culto a la Santa Muerte. Bien. Por favor, Emilio, ahí. Bien, aquí ven ustedes una fotografía de un periódico de hace más de un año, de aquí de nuestro estado de Guanajuato. Acá puse, porque no se alcanza a ver bien, lo que dice el encabezado de este periódico: se mantiene la fe en hechizos y amarres. Una delgada línea divide al don de la charlatanería. La fe y creencia de los guanajuatenses mantienen a flote el comercio esotérico. Los especialistas, en muchos casos autodenominados maestros, chamanes o brujos, reconocen que en la entidad hay un gran interés por someterse a ayuda espiritual mediante trabajos como amarres, hechizos, lecturas de cartas, manos, café, etcétera,
pócimas y hasta complejos rituales, se busca la solución a los problemas cotidianos, pero entre el don sobrenatural se camuflajea la charlatanería y el engaño que suele llevar de por medio miles y miles de pesos. Esta era la noticia. Continúa, por favor, Emilio. Precisamente del titular principal del periódico estatal Correo, el Jueves Santo, 18 de abril del año 2019. Junto con la breve descripción del reportero Óscar Jiménez, mismo que se desarrolla en las páginas 2 y 13 de este ejemplar periodístico, ahí está, ¿no?, todo lo que describe este reportero. La realidad que describe ampliamente el reportaje mismo que solo aquí menciono es una muestra de que en nuestro pueblo católico todavía hay muchas cosas que hay que conocer, entender, reorientar, purificar y evangelizar en su fe. Guanajuato, junto con Michoacán, Jalisco, somos de los estados de México, de los 30 y qué, 2 estados de los más católicos. Y sin embargo, es donde también se da más este fenómeno. ¿Sí? Y esto lo digo hablando de prácticas pseudo religiosas y espirituales que muchos de nuestros católicos ejercen sin problema alguno, pero también en relación a prácticas propiamente religiosas o espirituales católicas al interior de la propia Iglesia que crean polémica, confusión y asimismo de prácticas sincretistas que se expresan sin distinción y sin problema aparente en la piedad y en la religiosidad popular, y todo esto enmarcado en el pluralismo religioso de la modernidad y de la posmodernidad. No es raro ver que un señor en un pueblo, en un municipio en donde yo estuve como párroco, pues que tiene una tienda de esoterismo donde vende también imágenes de la Santa Muerte de todos los tamaños, colores y sabores, y que vende pócimas y que vende y tantas cosas más. No es raro que este señor organice en ese pueblo la procesión anual de la Virgen de San Juan. Es el mismo señor que todos conocen como el brujo o el médico de campo en ese pueblo, pero que para la fiesta de la Virgen de San Juan organiza la peregrinación en todo el pueblo. ¿Sí? Tampoco es raro ver de aquí a la peregrinación a San Juan o la Virgen de Guadalupe allá a la Ciudad de México, que los muchachos, señores y hasta señoras también y muchachas vayan con su playera de la Santa Muerte aquí, y también aquí tatuada la Santa Muerte, hasta en una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino la Santa Muerte ahí, en el vestido de la Virgen de Guadalupe, y van de peregrinación a la Basílica de Guadalupe, pero con la Santa Muerte tatuada, aquí en la mano, en la espalda. Bueno, ¿ustedes lo han visto? Yo también, todos lo hemos visto, ¿sí? Entonces hay esta mezcla, ¿verdad? ¿Qué está pasando entre nosotros católicos? Que somos católicos, pero que también estamos practicando esoterismo, el culto a la Santa Muerte y otras prácticas, amarres, y que te lean la mano y los pies y ¿qué más? El café, las cartas. Y bueno, yo soy confesor como muchos sacerdotes, ¿no? Como la mayoría de los sacerdotes, y ahí recibimos también mucha información. Fíjese, padre, que me fui allá a la Soledad, y pues ahí una señora que hace unos trabajitos, fui ahí con ella. Y bueno, pues es señora que viene aquí a confesarse periódicamente, que viene a misa y comulga, y viene a misa los domingos. No se nos haga extraño ni raro, eso está sucediendo.
Pero hay gente que jamás se acerca al templo, pero que está bien metida también en estas prácticas, en este tipo de prácticas de brujería, de hechizos, de amarres, la Santa Muerte, esto, lo otro, aquello, ¿sí? Es más, hasta en grandes centros comerciales elegantes y caros podemos encontrar una tienda de esoterismo, ¿verdad? Sí, y de lectura de manos y de pies y de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Bien, una realidad amplia, compleja y desafiante es la que tenemos, por lo tanto. Los fenómenos actuales derivados de la piedad o de la religiosidad popular o de las dos que necesitan de evangelización son muchos, complejos y desafiantes. No es sencillo, no es simple. Es muy complejo esto. Los están en el interior de la práctica de la piedad popular en nuestra iglesia y también en el interior de las personas, comunidades, barrios y familias, sin distinción de estrato social en su religiosidad popular. Uno pensaría que esto pues a lo mejor le sucede a la gente sencilla, pobre, ignorante, y no es cierto. Les digo que en centros comerciales donde solamente entra gente de algunas clases sociales, ahí también hay tiendas y acuden gente que vemos en la televisión, artistas, intelectuales o pseudointelectuales que también recurren a esto. Y bueno, basta con que veamos las noticias de chismes, ¿verdad? Y nos dicen que fulanita fue con quién sabe quién a que le leyera el futuro y la mano y los pies y quién sabe qué. Entonces, esto no es privativo o no solamente se refiere a un tipo de personas. Ahorita es parejo, en todas las clases sociales, en todos los estratos sociales. Síguele, por favor, Emilio. Por ejemplo, hay realidades que conocer, comprender, como el culto a la Santa Muerte, el satanismo y la fascinación por el mal, el sincretismo religioso, esta mezcla de la que estamos hablando, el esoterismo, el culto a los ángeles, la brujería, la New Age o Nueva Era, y también el budismo nirvana, que también en algunas ciudades nuestras de México y de otras partes del mundo se va extendiendo poco a poco. Todas estas que están del lado izquierdo mío, así de frente, son expresiones de religiosidad popular. ¿Se acuerdan que les hablaba que hay una distinción? ¿Sí? Esto es un fenómeno en todas las culturas independientemente de la religión. Católica, judía, anglicana, musulmana, lo que ustedes quieran. Estos son expresiones de religiosidad popular en todas las culturas a nivel de todo el mundo. Y en cambio las del lado derecho son expresiones de piedad popular que también pueden estar sujetas a purificación, a evangelización. Y podemos hablar de danzas y peregrinaciones. Yo acabé de llegar allá de Cortázar, estaba de párroco ahí, y ahí está el cerro de Culiacán, grandísimo, bellísimo, ¿no? Vieran cómo van para el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, danzas autóctonas, y hacen ahí una serie de mezclas entre la Santa Cruz y un chorro de rituales ancestrales, y los mezclan todo, ¿no? Estas danzas, ¿no? Que nos gustan mucho en las fiestas patronales, ¿no? Pero muchas de ellas andan haciendo rituales y cosas que nada tienen que ver con la fe católica, ni con el seguimiento de Cristo, ni con la evangelización. Y sacrifican gallinas y puercos y quién sé qué tanto más, ¿no? Y hacen una serie de rituales, este tipo de danzas, ¿no? También hablemos de los retablos, exvotos o como llamamos aquí milagros, las fiestas patronales, las imágenes, las novenas, las ofrendas, los difuntos, los santuarios, los sacramentales, los exorcismos. Acabamos de pasar una fiesta de la piedad popular católica muy fuerte, muy importante. Apenas hace 8 días, ¿no? Casi. El 28. San Judas.
Pues sí, es una expresión de nuestra piedad popular católica, pero que necesita mucha evangelización y mucha purificación. ¿Sí? Entonces es una fiesta católica, pero que tiene muchas desviaciones, que hay que purificar muy bien y evangelizar. Bien, una sociedad secularizada significa que viene de século, en latín es siglo, y antes se decía, cuando se salía del siglo, San Francisco de Asís, por ejemplo, en su testamento dice, cuando yo estaba en el siglo, cuando era del mundo, no porque el mundo sea malo, sino hablando en el sentido bíblico, cuando yo era del mundo, del pecado, del mal, ¿sí? De ahí viene secularización. Por muchos años, por muchas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar que había un proceso de secularización, de negación de Dios, de negación de lo religioso. No se diga con la doctrina marxista, comunista, ¿verdad? El ateísmo. Entonces se decía que había un proceso de secularización, de ir negando a Dios y la religión en todo. A esto se refiere esta pregunta. Una sociedad secularizada, ¿sí será cierto que vamos cada vez de mal en peor en ese sentido? De que a la gente hoy no le interesa ni la fe, ni Dios, ni la religión. Según la teoría de la secularización, la modernidad trae necesariamente el declive, la venida abajo de la religión. Pero, para sorpresa de muchos sociólogos de la religión y para muchos más interesados en el tema religioso, los datos empíricos han puesto en crisis este indiscutido paradigma cultural. Sí es un modelo, ¿no? Se piensa que vamos al ateísmo, al hombre sin religión y sin fe. Por muchas décadas se pensó esto. Es más, yo como seminarista, como formando en la filosofía, recibíamos durante esta etapa de los 3 años una clase que se llamaba ateísmo moderno, porque pues teníamos que estudiar la realidad, ¿no? Y una de estas realidades era el ateísmo, ¿no? Pero sí es real que hay ateísmo hoy. Es la pregunta, ¿no? Con algunas excepciones, concretamente Europa y una gran parte de las élites intelectuales de los demás países, el mundo actual es todo menos secular. Incluso podría afirmarse que es tan religioso como siempre, si no más. Oye, el mundo es más religioso. No es más ateo como algunos pensaban o vaticinaban, profetizaban, sobre todo con el comunismo y con todo lo que hay de materialismo, del capitalismo, ¿no? Esta constatación se ha convertido en un verdadero reto. Hoy, pues, no es cierto que haya un ateísmo galopante que va tumbando todas las fes, religiones, etcétera, en el mundo. Eso no es cierto. Hoy, si una característica tiene nuestro mundo moderno y posmoderno, al cual pertenecemos, es que la religión es una de las cosas más importantes para el ser humano de hoy, independientemente de la cultura, de la política, de otros tipos de ideologías, etcétera. En todo el mundo, esto es una constatación empírica que hacen los mismos científicos, los mismos sociólogos de la religión. Retos. Bueno, este mundo no es tan ateo como algunos pensaban, que íbamos de mal en peor en el ateísmo, ¿no? Que iba a aumentar el ateísmo, un mundo sin Dios, un hombre sin Dios. Esto no es cierto. Hoy existe mucha sed de Dios, existen muchas fes, muchas religiones, muchas ofertas y mucha demanda en lo religioso. Pero, ¿qué reto nos pone esta realidad? Para la sociología, que como ciencia está llamada a proponer un nuevo modelo, paradigma que sea capaz
de comprender en su justo sentido el fenómeno del pluralismo, pues es un reto primero para los estudiosos, que revisen eso que dicen. En primer lugar, para los estudiosos del fenómeno religioso, como son los sociólogos, pues tendrían que desdecirse de lo que dicen. Y para las religiones históricas, entre ellas nosotros, ustedes saben que hay una distinción entre religiones históricas, ¿sí?, y religiones que no son históricas. Por lo tanto, las religiones históricas pues son las grandes religiones como el judaísmo, el islamismo, el cristianismo con sus diferentes divisiones, ortodoxos, anglicanos, católicos, etcétera, ¿no? A estas se les llama religiones históricas, las grandes religiones de siglos, ¿sí? Entonces, para las religiones históricas, entre ellas nosotros, el cristianismo católico, que como tales han de acoger ese nuevo modelo o paradigma y los desafíos que conlleva para su trabajo en relación a lo sagrado y sus nuevas manifestaciones entre sus adeptos y candidatos a hacerlo. Pues sí, hace rato yo les decía que es fácilmente perceptible que muchos católicos están, pues así, introduciéndose a estos cultos de la religiosidad popular, como es el satanismo, la brujería, sí, la angelología, el culto a la Santa Muerte, y son católicos. Entonces, esto es un reto. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es una nueva realidad que no veíamos antes. Antes o éramos católicos y a los hermanos separados de la secta los veíamos hasta raro, ¿verdad? Pero ahora ya no. Hasta en tu propia familia, y hasta ya eres católico y tienes ahí tu imagen de la Santa Muerte, ahí en el taller, ahí en la oficina, ahí en tu recámara, pero vas a misa los domingos. Bien, un nuevo paradigma, un nuevo modelo debería tener en cuenta y explicar, por una parte, la coexistencia de diferentes religiones y por otra, la coexistencia del discurso secular y el religioso, tanto en la mente del individuo como en el espacio social y cultural actual. Solo desde esta base podrán superarse determinados prejuicios culturales y comprender y gestionar mejor la modernidad y la religión. ¿Qué quiere decir esto? No podemos cerrarnos a esta realidad. Existe hoy una pluralidad religiosa. Ya no es como hace 50 años, que la mayoría, casi el 99.9%, éramos católicos. El INEGI en el último censo reportó que los católicos actualmente hemos venido bajando hasta el 80%. Ya. Hay un 20%, ahí son millones en México, este 20%, que ya no comparten nuestra fe católica. Y dentro de este porcentaje del 80% católico, hay otro margen grandísimo, pues que no es practicante. En un estudio del 2015 que mandaron a hacer los obispos de México, apenas el porcentaje más grande de participación de práctica religiosa, por ejemplo, de la misa dominical, se llega al 15% en algunas diócesis y en otras apenas al 10%. ¿Sí? Entonces, sí somos muchos católicos, quizás 100 millones en México, pero de esos 100 millones ni siquiera 15 millones van a misa los domingos. Bueno, apenas 15 millones, van a misa los domingos, y todos los demás, casi el 90%, no les importa ya la misa dominical ni muchas cosas de la fe católica. Esta es una realidad, no podemos decir que no existe. Además existe un lenguaje religioso interesado, ideológico y también político con respecto a lo religioso. ¿Sí? Y bueno, pues estas son realidades que están ahí y no podemos negarlas. Entonces aquí es donde yo digo,
Hay que superar determinados prejuicios culturales y comprender y gestionar mejor esta modernidad que vivimos y la religión. Para esto me estoy valiendo de este autor, Peter Berger, ya murió él, un gran sociólogo de la religión. Él era un pastor luterano, pero es lo último que existe en este ámbito de la fenomenología y antropología y filosofía de la religión, este sociólogo, ¿sí?, que ayuda a entender muy bien el fenómeno actual, ¿no? Sigámosle, por favor. Es verdad que la posmodernidad nos presenta una realidad plural que siempre ha existido, pero las minorías o los diferentes no tenían carta de ciudadanía. Ahí estaban, pero no se animaban a salir, no tenían tribuna. Ahora, con esto de las nuevas tecnologías de comunicación, el Internet, por ejemplo, pues ya se manifiestan, se expresan libremente, ¿sí? Pero las circunstancias tecnológicas y la sensibilidad actual han permitido que la voz de quienes habían sido callados se levante para ser oída e interpelen las instituciones y el statu quo que los había marginado. Entonces hoy existe este mundo abierto gracias a los medios de comunicación, a la tecnología, ¿sí? Síguele, por favor. Como manifestación de una sociedad que está cansada de un estilo de vida impuesto a la mayoría por una élite de poder, están brotando muchos gérmenes de rebeldía en los ámbitos social, político, económico y religioso. Y las consecuencias entonces se dejan sentir así vertiginosamente, porque pareciera que nos estamos yendo al otro extremo de forma irremediable. Ahora las minorías y los diferentes están recuperando su posición en la sociedad con el aval de gran parte de la misma comunidad. Y esto pues es laudable, ¿no? Pero también es problemático. Porque también ellos tienen derecho a expresarse, las minorías, ¿no? Sin duda. El problema surge cuando la historia humana solo se mueve como un péndulo y repite la imposición de un grupo de élite de poder que influye en la sociedad porque ostenta la autoridad política, religiosa, económica, moral o social. Y podríamos decir que el peligro de marginación no queda resuelto porque volveríamos a la misma situación solo que con diferentes jefes. Se voltea la tortilla. Estoy hablando, para que se ponga un ejemplo concretito que ahorita, por ejemplo, de la ideología de género, con esto de la sexualidad y sexualización de los niños, adolescentes, jóvenes en nuestras escuelas y en la sociedad, en los comerciales, en las películas, en las telenovelas, en las canciones, ¿sí? De que esto del sexo no es un dato biológico, sino cultural, social, que tú eliges tu sexo. Sucede que esta minoría que un tiempo fue negada, ahora está imponiendo desde los parlamentos, desde los planes educativos, etcétera, su ideología. Por eso digo aquí, ahora una minoría que estaba antes reprimida está subiendo y quiere imponer lo suyo. Entonces es lo mismo, nada más se voltea la tortilla. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Si el camino de la comunidad humana está andando por la vía del reconocimiento del otro como tal, es necesario que se establezcan las vías del diálogo para poder entrar en contacto con la realidad de quien piensa y actúa diferente para poder convivir en una sociedad más humana y más fraterna. Pero la capacidad de diálogo exige que las distintas partes tengan claridad y sustento en la postura que se toma de frente a determinados temas y problemas. Más aún, podría faltar argumentación o argumento teórico debido a la imposibilidad concreta de arguir, pero eso no significa que se tenga validez, porque podrían existir condicionamientos y experiencias que hablarían por sí solas. Lo importante sería crear las instancias para poder dialogar y poder llegar a un acuerdo respetuoso para las distintas partes. Por ejemplo,
Si un grupo de feministas ya no pueden dialogar, no tienen argumentos y sencillamente dicen que todo lo que tiene que ver con la opresión feminista tiene que ver con un patriarcado opresor y no tienen la capacidad de dialogar, entonces ahí no hay cómo dialogar. Ya están montados en una idea y pues ya se pierde la capacidad de diálogo. Están imponiendo sus ideas y creen que ellos tienen la verdad. Yo digo que hay que dialogar con todos, ¿no? Pero tener argumentos y estar abiertos y no cerrarse y decir, es que nuestra posición es la auténtica y la verdadera, la absoluta, no hay más. Y todos ustedes están mal. Y nos lo hacen ver violentamente, hasta violentamente y agresivamente, ¿no? Y por el hecho de que se encuentran uno de ustedes que es varón y ellas van en su manifestación y como es varón, pues vamos a dar en la torre. Porque ha pasado, ¿no? Ha sucedido. Esto es intransigencia, esto es autoritarismo, esto no es capacidad de diálogo. E imponer una idea que es solamente de un pequeño grupo, ¿no? Y que además hay intereses económicos ahí de por medio. Les están pagando determinados grupos también, ¿sí? En nuestro caso consideramos necesario entrar en contacto con las distintas manifestaciones religiosas. Porque ¿qué tiene que ver esto con la Santa Muerte? Exactamente por ahí voy. No vamos a juzgar esto nada más así a lo borras, como decimos. Hay que tener fundamentos, hay que tener argumentos. De esto se trata. Y conocimiento. Porque luego tenemos ese problema muchos católicos. Defendemos a capa y espada cosas que no sabemos ni siquiera sus fundamentos, de qué se trata. No tenemos argumentos a veces. Y sencillamente decimos, está mal, te vas a ir al infierno, es pecado. ¿Por qué? Porque lo dice la iglesia, porque lo dijo el Padre. No, hay que saber argumentar, hay que tener, digamos, argumentos creíbles, razonables, verdaderos también. Especialmente con la visión que éstas tienen de la persona humana, su más allá y su más acá, sus aspiraciones y vacíos, sus problemas y alcances. Estas manifestaciones religiosas hay que verlas desde aquí. Bien, ¿qué visión tienen de la persona humana, esta experiencia religiosa que queremos analizar, que queremos revisar, que queremos juzgar? ¿Cuál es su más allá y su más acá, sus aspiraciones y vacíos, sus problemas y alcances? Es importante buscar comprender lo que fluye en el corazón humano, sobre todo cuando se ha vivido, inserto en un ambiente católico y se tiene franca simpatía con determinadas expresiones de culto no afines a los criterios y principios de nuestra fe católica. Mi intención es que entremos en diálogo, por lo tanto, con aquellos hermanos católicos que, teniendo el derecho a sus particulares manifestaciones religiosas, están encontrando fuera de nuestras arcas los caminos para ir resolviendo sus búsquedas espirituales. Porque aquí viene la pregunta y el reto. ¿Por qué ya lo católico, tal como tradicionalmente se venía viviendo, ya no les satisface? ¿Por qué andan buscando en otro lugar? Esto para nosotros es un desafío, ¿no? Es un reto. No solamente podemos decirles, están mal ustedes, están desviados. La pregunta es, ¿y por qué están buscando allá? Que ya no les dice nada el catolicismo, la manera en que lo estamos viviendo, la manera en que lo profesamos. ¿Sí? Bien. El culto a la Santa Muerte en este contexto, entonces. No es fácil nada más hablar de la Santa Muerte así, ¿verdad? En este contexto que acabo de describir como introducción, ahí metemos este culto. En este complejo de religiones, en esta pluralidad, en estas dificultades para dialogar con los diferentes, etc. ¿Qué es y qué significa la Santa Muerte? ¿Qué opinas tú de la Santa Muerte o la Niña Blanca? Así les dicen algunos, ¿verdad?
¿Cómo se originó su culto? ¿Conoce sus devotos? ¿Qué tipo de favores se le piden más? ¿Podemos ser devotos de la Santa Muerte y al mismo tiempo auténticos cristianos, discípulos de Jesucristo? Estas fueron las preguntas que se expusieron en la propaganda que les pasamos, tanto ahí en las redes como los que están aquí en la misa, ¿verdad? Bien, a partir de estas preguntas trataré de lo que es y lo que significa el culto a la Santa Muerte. Entonces, en primer lugar yo voy a hablar del culto, tal como es, y luego vamos a ver qué significa este culto, y finalmente cuál debe ser la postura católica, ¿sí?, ante este culto. Pero lo primero es conocer el culto, ¿sí?, de qué se trata, qué es, porque bueno, me hablan a mí de la Santa Muerte y yo más digo, ay, no, esa es cosa del diablo. Bueno, pero tú lo conoces, sabes bien de qué se trata, qué es. Porque inmediatamente descalificamos, inmediatamente juzgamos sin conocer. Entonces, vamos conociendo primero, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué hay? El culto a la Santa Muerte está de moda en muchos estados de la República Mexicana, pero ya está extendiéndose hacia otras latitudes del continente americano y en algunos países europeos gracias a las mafias mexicanas y a los cárteles. Porque ustedes saben que ya vendemos muy bien en España, en Italia, en Europa del Este, en Francia, droga y derivados, ¿no? Y son estos los portadores del culto a la Santa Muerte también en Europa, y ya África y partes de Asia. No se diga Estados Unidos, con todos los paisanos latinoamericanos, hispanos, etcétera, y acá en Sudamérica. Se ha extendido, pero nació en México, hecho en México, podemos decir con orgullo, ¿verdad? Qué triste, sí, que digamos eso, ¿no? La cárcel ha sido el mejor terreno para desarrollar y extender la veneración a la Santa Muerte. Nació en la cárcel este culto. ¿Sí? Es como un antídoto, una vacuna contra los violentos, es una especie de protección divina contra la aniquilación, se convierte en un amuleto que pronto rivaliza con el escapulario de la Virgen del Carmen, con San Judas Tadeo o la medalla de San Benito. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la cárcel es un lugar de mucha movilidad. Porque se supone que en la cárcel nadie se mueve, ¿verdad? Pero hay mucha movilidad ahí de todo tipo, ¿sí? La invocación a la Santa Muerte pronto salió transformada en un culto formal, con sus adeptos, sus amuletos y una figura cada vez más personalizada de aquella que es la dueña de la vida y de la muerte. Se trata de un esqueleto arropado al estilo de la Virgen María y con un halo de grandeza divina. ¿Sí? Todos conocemos imágenes, ¿no? Hemos visto en nuestra vida más de una, ¿no? Aunque sea en foto. Bien, continuamos. En efecto, en la actualidad su popularidad es generalizada y existe en todas partes, especialmente en las grandes ciudades de México, Guatemala, El Salvador y las regiones fronterizas entre México y los Estados Unidos y también ahora Canadá, porque allá estamos muchos paisanos ahorita ya por allá, también allá en Canadá. México exporta, ¿verdad? Se dice, estamos exportando este culto también, ¿sí? En los puestos de periódicos es fácil encontrar folletos y revistas que se ocupan de promover su devoción, entre comillas pongo, como le llaman sus devotos. Aquí hay encontré una, miren, me fui a las revistas y una de las primeritas, ¿no? La número 1 encontré. Ahí está. Y hay gente que la está comprando esta revista, sí, cada vez que sale. Y se acaba rápido. Sí, se acaba bien rápido esta revista, ¿no? Su culto se ha difundido tanto que encontramos comunidades virtuales en internet que propagan esta superstición. Sus imágenes y todo lo relacionado con esta devoción pueden conseguirse con suma facilidad en las tiendas esotéricas, en los mercados populares y cada vez más por internet. ¿Sí? Síguele, por favor. Primero apareció, dice un estudio de los apóstoles de la palabra,
Sí, Jorge Luis Zarazúa Campa escribe un libro sobre esto, sobre la Santa Muerte, el mal de ojo y otras supersticiones. Y él dice ahí, primero apareció en tímidos altares en las colonias de Tepito y Morelos del DF, hoy Ciudad de México, entre la gente humilde y marginal, expuesta al peligro como los vendedores ambulantes, los delincuentes, las exoservidoras, los homosexuales, los transvestis, los narcotraficantes, y se expandió a los comerciantes, los taxistas, los camioneros, los estudiantes, los músicos, los emigrantes, los policías y los políticos, o sea, todos los que están en movimiento y en peligro, cruzando diferentes fronteras. Hoy día se le puede ver en altares públicos, en las calles, en los grandes mercados, especialmente los de Tepito y Sonora, en México, DF, y paseándose por las calles en altares móviles, costumbre heredada de las carretas de la muerte del tiempo colonial, ¿sí? Bueno, y hoy sabemos que existen santuarios grandes, ahí en Querétaro, cerca de Querétaro, en Colón, se llama este municipio, es uno de los santuarios más grandes a la Santa Muerte en todo México. Y van peregrinaciones y peregrinaciones, ¿no? Ustedes aquí en León se dan cuenta también que existen lugares de culto a la Santa Muerte donde va mucha gente. Y ahora que fue el Día de Muertos es su fiesta, ¿verdad? En algunos lugares, Castillo, Banda, así como si fuera San Antonio de Padua, la Virgen del Pueblito, San Francisco, ¿no? Me ha tocado ver, ustedes también yo creo, en algunas calles, seguramente aquí en León, yo en las ciudades y pueblos que he estado, lo he visto. ¿Sí? Buenas noches a todos. Nada más para dar una aclaración acerca de Colón. En Colón ya se deshizo completamente ese santuario que ¿Ya se deshizo? ese santuario en el año de 1987 pasó a Pedro Escobedo. Pedro Escobedo, discúlpame. El santuario de Soriano pertenece a la Virgen de los Dolores. Sí, de los Dolores de Colón, sí, cierto. Dentro del templo de la Virgen de los Dolores se encuentra en la capilla del Apocalipsis. Sí. Pero el santuario de la muerte ¿En Querétaro? Desapareció. Bueno, ese dato no lo sabía, yo lo tenía cuando estaba de estudiante ahí en Querétaro, de que ahí en Colón había un santuario muy grande, la Santa Muerte, pero ahora está en Pedro Escobedo. También es otro municipio de ahí de Querétaro, ¿sí? Bien, gracias por la aclaración, qué bueno. Adelante, sigamos. He aquí las palabras con que se describe este culto en un periódico de circulación nacional, La Jornada, ya desde el 2004, fíjense cómo los periodistas ya estaban interesados, ¿no?, en este fenómeno. Y La Jornada en el 2004 decía esto, he aquí las palabras pues de él. Es la santa de los ladrones y los asesinos, cierto, pero también de muchísima gente común que le pide el milagro de hallar un empleo, la santa de aquellos que se cansaron de rogarle a San Judas Tadeo. En época de crisis y violencia, de desesperanza e incertidumbre, hay que tener de qué agarrarse. Por eso los devotos de la Santa Muerte se han multiplicado con rapidez. Este reportero le atinó a una de las causas. En tiempo de desesperación, de crisis, hay que ver de dónde te agarras y de lo que sea te agarras para no caerte, para no rendirte. Hay un autor que llama a este tipo de devociones las agarraderas de nuestro pueblo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le llamamos de donde se clava así las qué? Alcayatas, ¿verdad? Las alcayatas de nuestro pueblo. Esta es una de las alcayatas más fuertes ahorita en México. Y por aquí ya entonces viene algo para reflexionar, ¿no? Bien. ¿De dónde se origina? Aquí hay confusión. Algunos de los adeptos a la Santa Muerte creen que viene desde la época azteca, pero no es cierto. Yo comenzando les dije, porque eso es
Hay estudios de la UNAM, de especialistas de la UNAM, donde está comprobado científicamente, históricamente, que el culto comenzó allá por los años 40, 50 aquí en las cárceles mexicanas. No es como ellos creen que viene desde la época azteca, y vamos a ver que incluso hay una diferencia entre el culto a la muerte que tenían nuestros ancestros aztecas y el culto a la muerte actual, a esta muerte, a esta Santa Muerte que así le llaman. El origen del culto a la Santa Muerte es muy incierto, aún para sus mismos promotores. Algunos de ellos lo consideran un culto prehispánico que habría sobrevivido a pesar de la oposición de la Iglesia Católica, y según los que promueven esta devoción, se trataría de la supervivencia del culto a Mictlantecutli, así se llama, que en la mitología azteca es el dios de la muerte, señor de Mictlán, el silencioso y oscuro reino de los muertos. En efecto, a Mictlantecutli se le representa como un esqueleto, aquí está una foto, ¿no? O simplemente con una calavera. Los historiadores señalan que los aztecas, con el fin de tener aplacado a este dios de los muertos, de la oscuridad, le hacían regalos costosos, entre los que no faltaban las pieles de hombres desollados para que éste cubriera sus huesos desencarnados o descarnados. Síguele, por favor. El equipo paulino, de padres paulinos, que realizó una investigación sobre la verdad sobre la Santa Muerte, indica que su culto contra lo que se cree y difunden sus adeptos no parte de los rituales funerarios de la época prehispánica. Hay notables diferencias entre este dios azteca de la muerte y la Santa Muerte actual. Mientras que el poder de Mictlantecutli estaba restringido exclusivamente al mundo infrahumano, a los muertos comunes, a los muertos de abajo. En eso se parece también a la mitología griega, esta mitología azteca, porque existe el dios de la muerte también, ¿sí? El Hades, acuérdense, de los griegos, tiene que ver con esto, pero nada más está allí, y tiene que ver nada más con los muertos, con ese mundo, inframundo se llama, ¿no? Debajo del mundo, ¿sí? La Santa Muerte, en cambio, parece tener su radio de acción en el mundo de los vivos. En la mitología griega y en la mitología azteca, sus dioses de la muerte tienen que ver con el mundo de la muerte, de los muertos abajo. Pero esta Santa Muerte tiene que ver con el mundo de los vivos, ¿sí? Y ejercer su poder para poder hacer toda clase de milagros y llegar a ser, a decir de sus fanáticos, superior en poder a cualquier potestad, a cualquier autoridad religiosa, incluyendo a Cristo. Porque eso pretenden, ¿sí? Los antiguos mexicanos tenían más clara la función de la muerte. El Señor de los muertos solo tenía poder sobre los muertos, así de claro y directo. En cambio, la Santa Muerte tiene poder sobre los vivos aquí, en esta tierra, ¿sí? Aquí está la gran diferencia, no es lo mismo. Bien, sigamos. Otros difusores de este tétrico culto lo consideran de origen africano, introducido por los miles de esclavos africanos que fueron arrancados de su tierra para trabajar aquí, en los territorios conquistados en el Nuevo Mundo, aunque esta teoría es poco consistente. Ya ven que también los africanos traen ciertos cultos, ¿verdad?, con relación a la muerte. La santería, por ejemplo, en Haití, Dominicana, Cuba, etcétera, en el Caribe. Tiene que ver con esto, ¿no? En efecto, es difícil que pueda tener un origen prehispánico o africano, pues los elementos con los cuales se le representa son más bien de la cultura occidental, como son el manto, la túnica, la guadaña y el reloj de arena. Y a este propósito, las antropólogas Katia Perdigón y Elsa Malvido, de la UNAM, señalan que el culto a la Santa Muerte nació en los años 50 y que no tiene ninguna raíz prehispánica, ¿sí? Hay una investigación pues científica bien hecha,
para decir que no tiene nada que ver con esto. Aquí viene un punto que han venido ellos mezclando, no conocen bien, porque si ustedes van a conventos y a templos antiguos, van a descubrir que ya existe una imagen parecida a la Santa Muerte, pero no es esta. Y nada tiene que ver esta imagen de la muerte que se usaba en los conventos católicos, de religiosos, de monjes, de monjas, y en los templos. Es más, hay templos en diferentes partes del mundo construidos con puros huesos y cráneos humanos, pero era otro el sentido, era otro el significado. No es el que le dan hoy estos adeptos a la Santa Muerte, a esa llamada Santa Muerte. Y es lo que quiero explicar aquí para que no nos confundan y no nos digan, porque precisamente de ahí viene la confusión. No, pues es que hasta San Francisco de Asís, ¿verdad? Nuestro santo patrono aquí tiene una calavera en su mano, algunas pinturas, ¿no? Algunas esculturas, tiene otro significado completamente diferente de este culto. Bien, la expresión memento mori que tenía esta calavera tradicional, que todavía no era la Santa Muerte como se le llama hoy, y que aparecía incluso en pinturas en templos católicos, en conventos, tiene una expresión ahí en latín, memento mori, significa recuerda que morirás. ¿Alguien de ustedes ha ido al santuario de Atotonilco, aquí cerca de San Miguel Allende, a alguna tanda de ejercicios? ¿No? Tú sí. ¿Quién más? Bien, ahí tienen así una calavera que parece la Santa Muerte y tiene estos letreros. Cuando entras al retiro ahí, dices, a la casa santa le llaman, ¿verdad? La casa santa, lo primero que te encuentras es un esqueleto. Y viene con esta inscripción: recuerda que morirás. Indica esta preocupación por la salvación del alma. Así las imágenes que representan la muerte tenían la finalidad de expresar que la experiencia de la muerte es algo inevitable. Al mismo tiempo se considera la muerte como descanso deseado y a la vida como un trámite penoso e inexorable. La imagen de la Santa Muerte era, por tanto, una verdadera catequesis visual, católica, buena, auténtica. Sí, era una, no solo por lo contundente que pueda ser un esqueleto, sino también por todos los elementos que lleva consigo: el globo terráqueo, la guadaña, el reloj de arena, la balanza, la túnica, etcétera. En muchos lugares antiguamente y todavía hoy, a la hora de los ejercicios, hacen una procesión incluso con un esqueleto y le llaman la Santa Muerte, pero en ese sentido católico, bueno, de que tú reflexiones que te vas a morir, que no eres eterno, que tienes que cambiar en esta vida, ¿sí?, para merecer el cielo. El globo terráqueo, por ejemplo, nos muestra la universalidad de la muerte, es decir, la conciencia clara de que todos vamos a morir, la certeza de que no sabemos cuándo, por lo que conviene estar preparados. Estamos ya en el fin del año litúrgico y vamos a escuchar lecturas bíblicas diarias y dominicales que nos están colocando hacia el fin. Un día nos vamos a morir, un día se va a acabar este mundo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás vigilante? ¿Estás atento? ¿Vas a saber dar buenas cuentas de lo tuyo, de lo que Dios te dio? Sí. Ese también tenía esa finalidad, el esqueleto, la Santa Muerte, en los retiros, en los conventos, en los templos. Luego viene la guadaña, ¿no? Por su parte, es por excelencia una herramienta agrícola, no es un instrumento cualquiera, sino el que se utiliza cuando se completa el ciclo de la cosecha. La guadaña lleva con frecuencia la inscripción también en latín,
nemini parco, que significa a nadie respeto, para expresar también la universalidad de la muerte. El reloj de arena es también muy elocuente, pues señala el incesante transcurrir del tiempo. Lo dice muy bien este refrán: no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Entonces fíjense cómo antes de esta Santa Muerte de la que estamos hablando, existía ya una Santa Muerte, voy a decir así, de extracción católica, pero con una finalidad catequética muy interesante y muy válida, y bien puesta, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Pero esta Santa Muerte de la que hoy estamos hablando, nada tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿sí? Bien. La Santa Muerte, la niña blanca o la muerte, así le llaman en Sudamérica, es el eje de un culto no tan nuevo, pero sí de creciente empuje y sobre el que hay que reflexionar dado el aumento en el número de sus seguidores, su fuerte influencia sobre varios grupos sociales y el persistente equívoco de que se trata de un culto de origen católico. Es equivocado, no es católico. Lo anterior sí es católico, lo que decíamos. Pero esta devoción como hoy se extiende, no. Es diferente. Son dos cosas para que no nos confundamos ni nos confundan. Por eso mucha gente aquí cree que este culto es católico, pero no. Lo anterior sí, pero no era culto a la Santa Muerte. Era un elemento didáctico, pedagógico, para que tú pensaras en tu muerte y te conviertas. Es diferente, ¿no? Era un elemento sencillamente espiritual, didáctico, pedagógico, educativo, para que tú te convirtieras. Aquí no, ya es un personaje, ya tiene rostro, ya tiene personalidad, ¿sí? Y se le está rindiendo culto casi como a Dios, o más bien como a Dios. Esto no es católico, lógicamente. Conviene hacer un par de puntualizaciones. No se le rinde culto, ahora que acaba de pasar el Día de Muertos, no se le rinde culto a los muertos, se hace una rememoración de quienes ya dejaron este mundo. En el altar de muertos nosotros los mexicanos, y esto hay que aclararlo, no les rezamos a ellos, sino rezamos por ellos. Al único que le rezamos es a Dios, a la Virgen y a los santos que son intercesores nuestros. Que quede clarito. Sí, no le rezamos a ellos, rezamos por ellos. Es diferente. Pensar que nuestros muertos vendrán al mundo de los vivos no deja de ser una ingenua y hasta peligrosa creencia en la que ni los hombres del México antiguo creían. Pues ni ellos creían en eso. Y es que los altares y el recuerdo de los muertos sí tienen su origen en la época prehispánica, ciertamente. Síguele. ¿Quién es ella? ¿Qué hace? ¿Y a quiénes protege? Bueno, hasta aquí un poco del origen y que veamos que hay otras realidades con respecto a la muerte, pero que nada tienen que ver con este culto que hoy se está extendiendo, que es superstición. ¿Sí? Bien. Esta es la palabra para calificar su culto: superstición, peligrosa superstición, no solamente cualquiera. Está demostrado, como lo voy a decir más adelante, que parte de esta superstición son los sacrificios humanos. Mucho de la mortandad de la delincuencia organizada en México tiene que ver con eso. Son sacrificios humanos a la Santa Muerte. Estas fosas que se encuentran clandestinas ahora aquí en Salvatierra, en Cortázar, en nuestro estado, tienen que ver con eso. ¿Sí? La Santa Muerte tiene dos tipos de creyentes. El primer círculo es el creyente común que pasa frente a sus altares y le obsequia manzanas, tabaco, una veladora, que tiene su imagen presidiendo algún rincón de su hogar y a la que le muda ropajes cada cierto tiempo mientras le pide protección.
El segundo tipo de creyentes es aquel que está más compenetrado en su culto, que utiliza su fe en la muerte para pedir su protección en situaciones peligrosas, como es el caso de algunos policías o miembros del ejército y muchos delincuentes. Hay quien le encomienda venganzas y la muerte de sus enemigos. Hay quien le sacrifica pequeños animales o incluso seres humanos. Pero bueno, eso no es este tipo ya de adultos, digo de culto, de simpatizantes, ¿no? De adeptos, ¿sí? De creyentes, ¿no? Pues entonces no se trata de un culto, da lo mismo, hombre, pues se trata de una expresión religiosa como cualquier otra. No es cierto, es peligrosísima. Hay que tener mucho cuidado. Por el contrario, es potencialmente dañino y ambiguo este culto, pues mientras por un lado se le pide protección, salud y larga vida, ¿cómo se le puede pedir vida a la muerte? ¿Sí? Es la pregunta. Por otro, se le piden favores cargados de sentimientos negativos como odio y venganza. Jurarse a la Santa Muerte implica rituales que son verdaderamente condenas de por vida. Poner altares, cambiar frutas, alcohol, tabaco, gastos que muchas familias no pueden darse el lujo de hacer y que tendrán que hacer so pena de despertar el enojo de la niña que se desquitará por el descuido. Es pues un culto basado en el temor y la venganza. El culto ha crecido en adeptos y también en importancia. Tan es así que cadenas televisivas serias han realizado documentales e investigaciones sobre su creciente culto. Hay documentales muy buenos, muy críticos, muy serios, ¿no? Y hasta una película, si no mal recuerdan, allá por el 2010, si no mal recuerdo, una productora internacional sacó una película muy interesante, muy bien hecha, crítica, sobre este culto y el peligro, ¿verdad?, que trae, sí, este culto, ¿no? En uno de esos documentales una mujer daba su testimonio sobre la Santa Muerte y dice, sobre la Santa Muerte. A su hijo, adolescente, lo había asesinado una banda local. Ella le pidió a la niña blanca que los criminales murieran, pero que al que había puesto la trampa a su hijo lo dejara vivo en una tormentosa agonía. Así como decimos en el dicho, ¿verdad?, que se vaya al infierno y que arda así lentamente. Sí, eso es lo que esta señora quería para el que mató a su hijo, para el que le puso la trampa. La cuestión es que, según ella, el traidor, tras un tiroteo, había quedado en un deplorable estado. Ella sentía que la santa niña le había hecho justicia. Más allá de si fue una brutal coincidencia, lo que de fondo llama la atención es que esta mujer llamara justicia a un acto de venganza, de venganza elemental. No se puede llamar eso justicia. Un acto de venganza. Es el retroceso del espíritu humano. Vamos para atrás, ¿verdad?, en lugar de avanzar, lamentablemente. Síguele. Hay que aclarar que en torno a este culto se ha desatado un productivo negocio en el que la venta de figurillas, velas, escapularios, flores, tabaco y alcohol han subido sus bonos. Les va muy bien a los que se dedican a esto. Es un negociazo. En Tepito, la dueña del altar más grande es también la dueña de la tienda donde todos los que acuden compran las ofrendas. Sí, pues sí, ¿no? Lógico. Es el negociazo, ¿no? La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de nuestra fe católica. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios, como lo dice el Catecismo de la Iglesia. He aquí también el supuesto significado de los colores utilizados en el culto a la Santa Muerte, porque sí lo han visto de diferentes colores, ¿verdad?, pero tiene un significado para cada color, ¿no? Bien,
Síguele. El dorado representa el poder económico, el éxito, el dinero. Los propagadores de este culto promueven las imágenes de la Santa Muerte de este color como ideales para tener éxito en los negocios o comercios. Si lo han visto, que en algunos comercios y negocios está ahí, y de dorado. ¿Sí? Bien, el color hueso, este color de la Santa Muerte es muy recomendado para las casas o negocios. Los devotos creen que este color natural ayuda a mantener la paz, la armonía y el éxito donde quiera que se le coloque. El color rojo lo relacionan con el amor y la pasión. Tenía que ser, ¿verdad? Si alguien tiene problemas de amor, no tiene pareja y quiere ser feliz, pues ya saben. Por eso creen, rojo, por eso creen que poseer una imagen de la Santa Muerte de este color les ayudará a que todos estén en armonía con la pareja y con las personas que les rodean. También relacionan este color con la estabilidad emocional. Luego viene el blanco. Para los devotos este color representa la purificación total donde quiera que esté una imagen. Creen que les ayuda a limpiar toda energía negativa, principalmente en los hogares donde abundan las envidias, los rencores entre los propios familiares, ¿no? Y si a esto le agreguemos unas varitas de incienso y unas velas de quién sabe qué y unos angelitos de quién sabe dónde, no hombre, pues esto va a ser una maravilla, va a haber aquí tanta armonía y tanta paz, ¿sí? Cuando el problema está dentro, ¿sí? Y en la cabeza. Verde. A esta imagen de la Santa Muerte le hacen peticiones para solucionar problemas de índole legal o relacionados con la justicia. En este color es muy frecuente verla en los despachos, en las cárceles también, en los bufetes jurídicos. Es muy venerada por los abogados. Si aquí hay un abogado y no se vaya a sentir ofendido, pero es cierto, yo conozco abogados con esta devoción, ¿sí? Se supone que están bien estudiados, ¿verdad? Fueron hasta la universidad y tienen un título. Por eso les decía hace rato, esto no respeta estratos sociales ni culturales, ¿sí? A mí me llamaba la atención como en un lugar rico, en un parque de ricos, gente de corbata, de universidades, estaban ahí a que les leyeran la mano y con las cartas, leyéndole las cartas, ¿no? Y el café. Dices tú, bueno, ¿que no estudiaron? ¿Que no están bien formados? ¿Que no son muy cultos? Y están ahí con la gitana que les lea las manos, las cartas. Bien, ámbar. Las imágenes de ese color son veneradas en los centros de rehabilitación para gente que tiene problemas relacionados con el alcohol y las drogas. Se dice que si se coloca por debajo de esta imagen un papel donde va escrito el nombre completo del enfermo, los resultados serán magníficos. Por ejemplo, la recuperación total para los adictos. El negro en la vestimenta de alguna imagen de la Santa Muerte le atribuyen la protección total. Sigamos. Bien, por lo menos hoy vi en unas fotografías que ya la visten también con los colores de la bandera gay. Sí, en arcoíris. No sé qué significado tenga, pero estuve viendo así en el internet que ya la visten también con los colores del arcoíris. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya se va modernizando también la Santa Muerte, no crean que no, y va para todos, ¿no? No hay discriminaciones, pues, ¿sí? ¿Cuáles son las causas por las cuales ha tenido tanto auge? Bien, vamos a ver. Ignorancia, tiene razón. Es la madre de todos los vicios y prejuicios, la ignorancia. Vemos con tristeza cómo mucha gente cambia de religión porque no conoce el tesoro que tiene en la suya. Y así busca este culto de la Santa Muerte, pero no conoce las verdades de la religión católica, ¿sí?
Incluso esto tiene que ver también con el brinco que algunos católicos dan a las sectas, a otra religión, ¿verdad? Y me acuerdo que por allá en los años 80 había un así como lema que se decía así: de un católico ignorante, un seguro protestante. ¿Sí? Y exactamente lo mismo podemos decir aquí. De un católico ignorante, un seguro adorador de la Santa Muerte. ¿Sí? Otro factor es la falta de compromiso y culto superficial. Hoy en día todo es like, y lo like implica lo fácil, lo rápido, lo sin compromiso. Las personas ya no quieren esforzarse ni comprometerse, pero sí desean los privilegios de aquellos que se comprometen y se esfuerzan. La Santa Muerte es un culto like, ya que no exige nada, solo que quieras esas supuestas bondades que ofrece. Entonces también en ese sentido, mucha gente anda en búsqueda no solamente de la Santa Muerte, sino de otras expresiones religiosas like, sin compromiso, sin esfuerzo. Porque bueno, estamos hoy así como programados, tenemos como un chip hoy que todo lo queremos rápido, fácil y sin esfuerzo. Todo. Porque lo que cuesta un esfuerzo, trabajo, sacrificio, le sacamos fácilmente. Decimos no, eso no. Rápido, fácil, sin esfuerzo y barato, además. Lo queremos todo. Esta es como una mentalidad, un principio con el que nos movemos, y a la hora de elegir también una opción religiosa, pues queremos que sea así. Bien, la Santa Muerte, regrésate, ¿sí? Bien, gracias, discúlpame. Aunque es comprensible la difusión de este peculiar culto, pues parece responder a las necesidades apremiantes de los mexicanos actuales, ¿no? Fíjense cómo tienen ahí a Cristo y a la Santa Muerte, ¿verdad? En esta imagen, así, varias capillas, ¿no? Todo mezclado, todo confuso, ¿no? Especialmente en el contexto socioeconómico actual que estamos viviendo, caracterizado por la inseguridad, la violencia, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, del dinero y múltiples problemas en las relaciones interpersonales, conviene señalar que no se trata de una devoción auténtica, sino de una mera superstición. Las alcayatas de las que hablábamos hace rato, ¿no? Ante una situación desesperada, pues si a mí me ofrecen esto, me agarro de aquí, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo enfrentar pastoralmente este problema? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los católicos ante esta situación de superstición de la Santa Muerte? Debemos dar razones de nuestra fe, decía San Pedro en su primera carta en la Biblia. La muerte no es nadie, hay que decirlo. No es alguien, es un hecho. El culto a la Santa Muerte se logrará erradicar cuando la persona vuelva su mirada a la vida, cuando rompa el círculo vicioso que lo mantiene atado a la posibilidad de ser aniquilado en cualquier momento. Esta situación de que en cualquier momento puedes morir, puede aferrarte a este culto, el miedo. Sí, hay que aferrarnos a la vida, no a la muerte. Sí. La Santa Muerte ni es santa ni es católica. Podrá hacer cualquier cosa, pero ¿cómo un pueblo que clama justicia y seguridad puede ponerle un altar a la patrona de esos bandidos y criminales que vuelven este país inhabitable? Ojalá no esté aquí ninguno, ¿verdad? Eso es cierto. ¿Cómo es posible que le estemos pidiendo ayuda a aquellos que la están promoviendo y que están haciendo y matando todo lo que les da la gana? Sí. Caminar
sobre el siglo XXI, a pesar de que vivimos sus albores, resulta cada día más difícil. Amarrarse a fanatismos y creencias apunta a ser la salida más fácil. Por lo like que les decía, ¿no? Síguele. La muerte es parte de nuestra existencia como criaturas. No es el final absoluto ni castigo divino. Por el contrario, una vida de entrega hasta la muerte tiene un sentido de amor por los demás. Creemos en el Dios de la vida, Dios creador, liberador y defensor de los débiles. Dios que quiere una vida digna para todos, convirtiéndonos así en responsables no solo de nuestra vida, sino también de las de nuestros hermanos más débiles. Sin embargo, la realidad de la muerte nos acompaña, es parte de nuestra realidad. No es un castigo de Dios, sino algo que es parte de nuestro ser limitado de criaturas. La muerte forma parte de la vida, en ese buen sentido de la palabra. Y tenemos que saber integrarla como parte de la vida. No es una fatalidad. Ella forma parte de la vida como la forma también la enfermedad. Somos vulnerables porque somos criaturas, no somos dioses. ¿Sí? Solamente Dios es perfecto. Nosotros no. ¿Sí? La muerte ha sido vencida por Jesús con el anuncio y realización del reinado de Dios en medio de nosotros, pero sobre todo con su muerte y resurrección, con su vida de entrega y donación. Como dice San Juan en su Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Así Jesús nos revela el sentido de la vida. Por su resurrección Él es el viviente que sigue presente con su espíritu en medio de nosotros. El camino de Jesús es también nuestra senda, nuestro camino. Los cristianos participamos por el bautismo en la muerte y resurrección del Señor y nos comprometemos a vivir no bajo el pecado ni bajo el temor fatalista de la muerte, sino bajo el compromiso y la esperanza de la vida. Con Pablo podemos exclamar, en estos días estamos leyendo esta carta, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Síguele, por favor. La muerte no es el fin, aunque muchas veces es un paso temido e incierto en su experiencia. En efecto, hay muchos aspectos que hacen sombrío este paso, como por ejemplo la soledad en la que cada uno muere, aunque esté rodeado de 20,000 personas, tú solamente estás muriendo solo, ¿sí? La incertidumbre existencial de lo que nos aguarda, qué va a pasar, a dónde voy, qué hay después de la muerte. El saber que ningún muerto ha vuelto a nuestro mundo. Esto es importante, ¿no? Porque hay muchos que cuentan unas historias que se queda uno, no, por favor, hombre, ¿de cuál le dieron? No, ya no le den. O de cuál tomó. Y sí, de veras hay gente que, no, hombre, hasta le hablan los muertos, ¿no? No, ningún muerto ha venido del otro mundo a decirnos nada. Pero aún en medio de las tinieblas, nosotros creemos en la vida eterna, en el llamado a participar de la vida de Dios. Síguele. El camino del cristiano para vencer la muerte con Jesús es seguir su camino, perder la vida para ganarla. Fíjense qué sentido diferente y tan bonito, ¿no? Te mueres desgastándote por amor, dándote. Decía una señora viejecita allá en Ciudad Juárez, en la parroquia donde estuve, más vale morir de uso que de oxidado. Sí, hablando de una puerta que nunca se había usado y que se pudrió allí, una puerta de fierro, decía ella, ay, mire padre, más vale morir de uso que de oxidado, ¿no? Si hubiera desgastado esa puerta usándose, se hubiera acabado usándose que estar ahí, de oquis. Vencer la muerte por medio pues del amor. Nosotros sabemos que hemos pasado, dice San Juan en su primera carta, de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte.
Cristo nos habla de la superación de la muerte por la cruz y la resurrección, nos invita a levantar la mirada para descubrir al Dios de la vida y promete la eternidad. La muerte, nada santa, solo podrá erradicarse con el compromiso de la ida en el bien, de la vida, en el bien de los más necesitados. Hay que considerar que la popularidad de este tipo de cultos puede ayudar a que nosotros, los agentes de pastoral católicos, podamos orientar adecuadamente al pueblo católico sobre lo inútil de este tipo de prácticas y desviaciones. La nueva etapa de evangelización a la que nos ha llamado el Papa Francisco en su encíclica La Alegría del Evangelio no puede descuidar todo lo relacionado con las múltiples supersticiones. En esta noble tarea no debe faltar nunca el uso frecuente de la Sagrada Escritura, adecuadamente, lógicamente. En ella el católico encuentra la lámpara que guía su camino al encuentro con Cristo. Solo de esta manera cada católico estará en condiciones de poder reconocer a Jesús como el único Salvador y el único Señor de la propia vida. Solamente así estará en condiciones de seguirlo radicalmente, aceptando y viviendo las exigencias del Evangelio. Pero también, hay que decirlo, es una de las realidades más brutales de nuestro catolicismo. No nos gusta formarnos, no nos gusta la catequesis, no nos gusta la instrucción. No, hombre, si andamos buscando el templo donde la homilía dure de 1 minuto, 2, y si el padre no dice homilía, mejor, más rápido salimos de misa. Hay gente que anda buscando el templo donde sea más corta la misa. No queremos ni siquiera invertir a la semana 1 hora, que vamos a invertir entre semana en formación, en lectura, en cursos. Andamos ahí regateando a ver si el padre me dispensa o la encargada catequista de las pláticas prebautismales, las pláticas, o cuánto quiere. Por la boleta, ¿no? Por el certificado, ¿no? Con la corrupción nuevamente también, ¿no? En la iglesia, con tal de librarnos de pláticas prebautismales. Hombre, qué lata esto de venir a junta de padres de familia del catecismo. Antes era tan fácil. ¿Por qué nos hacen la vida tan complicada, padre? Por una reunión mensual de padres de familia. La protesta que ponemos. Pero bueno, sí puedes invertir 6 horas al día en Facebook, ¿no? En las redes. Y no estoy hablando de los niños y adolescentes y jóvenes, también tú adulto y también tú anciano. Hombre, yo como demás sacerdote soy confesor y vieron todo lo que escucho. No hay edad. No es privativo solamente de niños y adolescentes y jóvenes, esto. Perdemos todo el tiempo ahí. Invertimos todo lo que podemos ahí. Oye, ¿ya hiciste tu oración de la noche antes de dormir? No tengo tiempo, estoy cansado. Oye, ¿ya leíste esto y viste aquello? El video que te mandaron de catecismo, porque ahorita la catequesis también es por línea, ¿verdad? Tantas cosas por el estilo, ¿no? Lamentablemente. En ese sentido conviene tener en cuenta los desafíos pastorales que nos presenta para que podamos afrontarlos. Examinemos los signos de los tiempos para descubrir qué quiere decirnos Dios por medio de estos fenómenos, especialmente un culto tan peculiar como lo es el culto a la Santa Muerte. A ver si yo creo que ya acabó allí. Sí. Sigue el esoterismo, pero ya no alcanzamos, ya son las 9:30. Espero que esto les haya iluminado, pero sobre todo les haya dejado inquietos para seguir buscando, para seguir creciendo en esto. Insisto, no podemos ponernos a discutir, a calificar sin conocer. Conozcamos, sepamos de qué se trata y demos razón de nuestra fe. Formémonos. La ignorancia nos está haciendo mucho daño. Y a mucha de nuestra gente, parientes, amigos, vecinos, católicos. ¿Tienen alguna pregunta final? ¿Alguien? ¿Algún comentario?
¿Alguna duda? Sí, por favor. ¿Qué diferencia hay una cosa a otra? Parapsicología. Pues son el estudio de aspectos anormales, fuera de lo normal, que seguramente existen. Hay muchas cosas que no entran, digamos, en los criterios, en los métodos y principios de la ciencia, realidades que en verdad existen, pero que no la ciencia tiene todo solucionado, ¿no? Y también a nivel psicológico existe realidades que no puede abarcar la psicología, la psiquiatría y afines, ¿no? Entonces, hay la llamada parapsicología, pero también existen ahí abusos, existen desviaciones, existen intereses económicos e ideológicos, porque te pueden condicionar. Estas personas que están metidas en esto, te conocen muy bien, te van a sacar todo el dinero, te van a meter miedo y órale, te expones a eso, hasta al hipnotismo, ¿no? Y a cosas parecidas y por el estilo. Aquellos que van y traen noticias y es fulano y te mandó decir esto y aquello. No, pues, hombre, fíjate bien lo que dice Jesús en este relato que hace del rico Epulón y el pobre Lázaro, cuando Lázaro ya estaba en el cielo con Abraham, ¿verdad? Y Epulón en el infierno, y le dice: Señor, dile que me moje tantito aquí, aunque sea con un dedo la lengua, porque este calor me está matando. Bueno, mira, si no se puede, por favor, dile a Lázaro que vaya y le diga a mis hermanos lo que pasa si no se convierten, si no cambian. ¿Y qué le responde este señor? Y que es una respuesta también, por lo tanto, de Jesús a través de este relato, ¿no? Mandé dice, nada más quiero terminar el contexto, ¿no? Y el texto dice: aunque resucite un muerto, si no escuchan la palabra de Dios, de Moisés, la Escritura, no van a cambiar. Sí, aunque un muerto resucite y venga y les diga, dice Jesús, ¿no? No, pues no, aunque, pero poniendo casi irónicamente, ¿verdad? Diciéndole, pues ni así. Aunque fuera realidad esto de que los muertos vienen a decirte algo, tampoco vas a cambiar. Bien, ¿alguien más? Entonces podemos decir, si alguna persona da culto a la muerte, a la Santa Muerte, ¿está dando culto al demonio? Hay ese argumento, ¿no? Pero a mí se me hace, en algunos casos ya son conscientes de eso, ¿sí? En otros, insisto, hay mucha ignorancia. Hay desesperación y la gente se agarra de lo que se puede agarrar para no caer, para no perder la esperanza, para tantas cosas, ¿no? Entonces yo insisto en que aquí tenemos que ser muy cautos y misericordiosos. Y en lugar de juzgar y de echar encima anatemas y hereje y vete de aquí, no, hay que buscar. Como Jesús le decía, no, la oveja perdida. Sí, hay que tratar de ir convenciendo. Y un medio de convencimiento que no falla es nuestro testimonio, nuestro buen ejemplo. Los vamos a convencer más que con palabras, con nuestro estilo de vida. Esto urge. Muchos no nos creen, somos muy rolleros como yo, pero nuestra vida puede decir todo lo contrario de lo que yo digo. Y esto no evangeliza, desevangeliza. Entonces hay que evangelizar, hay que purificar, ¿sí? Primero con nuestro testimonio de vida, pero también con argumentos sólidos, como los que vimos aquí algunos. Hay más todavía, no es todo, sobre este culto. Entonces es importante crecer en esto, ¿no? ¿Alguien más?
Pues nosotros no tenemos poder sobre los muertos, de que porque lo lloramos y esto y no lo dejamos descansar. Los que no descansamos somos nosotros. Pero yo no creo que tengamos tanto poder sobre otro ser humano, incluso en vida, menos en muerte. ¿Me doy a entender por dónde voy? Ahí el único poder lo tiene Dios, no nosotros. Entonces a mí me parece que está también exagerado esta opinión, ¿no? Hombre, Dios es más grande y misericordioso que nosotros. Ayer lo decía yo en la homilía, ¿no? El centro no somos nosotros, nuestros pecados, vicios, defectos. El centro es el amor de Dios. Y ya nos valió la salvación por su muerte y resurrección. Y a veces como que pensamos que no es suficiente y tenemos que seguir, ¿no? Vagando, mortificándonos, sacrificándonos y haciendo esto y lo otro. Hombre, que no es de nada valió que Cristo haya muerto y resucitado. Que no les damos valor a eso. Que no creemos en eso. ¿Por qué estamos buscando pagar de otro modo si ya Él pagó por nosotros? A eso me refiero, ¿no? Que tiene que ver también con esa pregunta, ¿sí? ¿Alguien más? Bien, nuevamente gracias, buenas noches. Hablando el padre Alonso, el padre Carlos, fray Julián, en una reunión, veíamos que posiblemente ahorita en tiempos de pandemia y ya estamos en código semáforo naranja nuevamente, porque vamos para atrás en lugar para adelante. Creemos que este puede ser un modo a través de las redes sociales, como nos están viendo ahorita, no sé cuánta gente. 34. Bueno, algo más, ¿no? Que ustedes 34 y los que están detrás de ese aparato, ¿sí? Es un modo de que mensualmente organicemos una charla, mínimo mensual o cada 15 días de parte de uno de nosotros con algún tema que ustedes nos sugieran también. Esto de ideología de género, aborto, suicidio, eutanasia y otros por el estilo, ¿no? ¿Les parece? Bien, pónganse de pie, por favor. Gracias a todos por asistir, por su tolerancia y por su paciencia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches a todos, pase bien, gracias.